La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Punto de la mañana, 8 de la mañana, señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Saludamos a Lima a través de Radio Santa Rosa, Chimbote a través de Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, emisoras dominicas del Perú. También Huánuco a través de Radio Huánuco, Ayacucho a través de Radio La Voz de Ayacucho, Puno a través de Radio Pública, Ancash a través de Radio Moro, Huancayo a través de Radio Cumbre, la radio del Arzobispado, Satipo, Radio Milenio y AM Tagua en todo el Perú a través de, entra a búscanos en Tunes e iVoox y también en todos los teléfonos celulares. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días a todos, bienvenida. Ya de regreso, después de unos días fuera. Naira también se fue, así que no me he ido sola, ya me enteré. He estado unos días en Colombia, ya les contaré cosas divertidas que aprendí en estos días de viaje. Pero bueno, tenemos una recta ya final y definida en la campaña municipal en todo el Perú y en la campaña regional también, por supuesto, en todo el Perú y también en Lima. Como ustedes saben, esta ciudad de más de 10 millones de habitantes ayer tuvo un debate que se transmitió a nivel nacional, lo cual es un poco pesado para nuestros compañeros en todo el Perú, ¿no? Dicen que ¿por qué tenemos que estar viendo el debate de Lima? Y la verdad que el formato del Jurado Nacional de Elecciones tampoco se presta para hacer un programa muy entretenido, la verdad. 3 horas, Rosa María. 3 horas y repetitivo. En algunos momentos dejas de escuchar, ¿no? Porque ya es lo mismo y lo mismo y lo mismo. Pero creo que a algunas personas les fue bien anoche, otras cumplieron, digamos, y a otras les fue pésimo, ¿no? Entonces, ¿por dónde quieres empezar? ¿Por los pésimos, por lo bueno, lo malo o lo feo? ¿A quiénes les fue bien? ¿A quién le fue bien? Creo que le fue bien, a ver, le fue bien, si miramos, pásame la lista, por favor, para no dejar a nadie fuera, porque ayer se dejé a uno fuera, muere. Creo que le fue bien a Gustavo R. García, le fue bien a Velarde y le fue bien a Bengolea. No le fue nada mal, la verdad que le fue bastante bien. Cornejo no lo hace mal, porque no lo hace mal, es un buen político, o sea, es bien articulado, habla bien, es su segunda campaña en la Municipalidad de Lima, claro, por otra agrupación política, es cierto, pero el problema con Cornejo es que tiene, bueno, el caso del Metro de Lima. Entonces no puede hablar del Metro de Lima como si no fuera con él y como si fuera una gran obra de su gestión, cuando hay un problema de coimas espantoso, ¿no es cierto? Entonces, yo lo pondría en una segunda categoría, pero bien le fueron a Velarde, a Bengolea y creo que a Gustavo R. García. Realmente muy bien. Cumplidores, como te digo, Cornejo con este problema. Interesante la presentación del señor Enrique Fernández. De Frente Amplio. Que le dicen cochero, eso es su chapa, me he enterado ayer, pero que el público ha bautizado como el doctor Chaparrón, ¿no? Porque se parece a cierto personaje efectivamente de Chespirito, pero tuvo un mensaje, o sea, que yo creo que él no fue a ganar las elecciones de Lima, él fue a dejar un mensaje. Y en la medida en que esa era su tarea, el objetivo fue cumplido, ¿no es cierto? Así. Entonces, depende mucho. Una vez un político me dijo eso, mira, uno entra a una carrera de este tipo por otras razones, muchas veces, no solamente para ganar, sino para dejar un mensaje puesto en la gente. Y sobre todo el mensaje de los jubilados. Exactamente. Porque él dijo pues que ganaba 400 soles. No, de que vivía de la caridad de sus hijos, que es la situación de muchos jubilados en el Perú, que si no fuera por sus hijos no vivirían de una manera digna, ¿no? Entonces, creo que fue interesante. Cumplidor, Humberto Lay, y Ditel Columbus, la verdad, junto con Julio Gagó, comenzaron a lanzar estos mensajes pro familia que suenan más falsos, sobre todo en el caso del señor Gagó. O sea, acto seguido determinada su presentación, y yo creo que el señor Gagó con el señor Belmont son los que peor le fueron ayer. Cuando termina su presentación, bueno,
empezó una denuncia en Canal 9 que yo me quedé con la boca abierta así, acabamos de escuchar de crear un hombre de familia, y que la familia, y que Vizcarra iba a destruir la familia, y que los gays, y como si fuera pues un apocalíptico lo que pasaba en Lima, y el señor está denunciado por divorcio, por adulterio. ¿Sabes qué? Como decía Cristo, sepulcros blanqueados. ¿Qué es esto? ¿Qué tal fariseo? ¡Qué bárbaro! Que la familia. Y su esposa lo ha denunciado por tener un hijo extramatrimonial que hasta ahora no inscribe, además, porque según él están cambiando el apellido. Y claro, no lo quiere inscribir porque esa es prueba plena del adulterio, ¿no? No necesitas más para divorciarte. El señor no quiere divorciarse por mutuo disenso porque no le quiere dar a su esposa lo que le corresponde en patrimonio. Imagínense usted, y todo esto nos hemos enterado ayer inmediatamente después del debate. O sea, con la boca francamente abierta. Pues, o sea, yo entiendo, no sé, pues que el pastor Lai pues convoque a la familia, ¿no? Ya, por último, son sus creencias religiosas, las quiere llevar a la municipalidad, ¿no? Pero ya, pues si tú te vas a subir ese carro, por lo menos no tengas la casa incendiándose, literalmente tu casa incendiándose al lado, ¿no? Una cosa terrible. Cumplidor Gómez Vaca, aunque apelaban a este discurso que a mí me parece a veces un falso, ¿no? Igual que dice el columno, yo soy pobre, soy tan pobre como tú, mírame, ¿no? No sé, yo creo que eso no empatiza demasiado. Ahora, mención aparte merece Ricardo Belmont, ¿no? Que después de escucharlo, uno ya entendía por qué no quería ir. O sea, no hay ninguna propuesta, o sea, articulada, no en un plan, ¿no? Nada. Ha dicho que va a hacer lo que los demás dicen que haga, por lo cual me pareció genial. Yo no he pensado nada. O sea, Entonces, creo que se quedó en el siglo XX. En algún momento dije que se quedó en el XIX, porque comenzó a mencionar las batallas de Junín y Ayacucho. ¿Qué está pasando, no? Y cuando le preguntaron por las poblaciones vulnerables, dijo que le iba a temperar la piscina a los niños, ¿no? Para que hagan natación todo el año. Entonces ya era el delirio, pues uno no sabía muy bien qué estaba haciendo ahí, ¿no? Y claro, trató de ridiculizar a Bengolea, ¿no? Diciéndole a Albertito. Y el otro le dijo, oye, Ricardito, trapeó el piso con él. Fue una cosa espantosa. Esa parte fue espantosa. Todo el mundo decía, ya para, Bengolea, Alberto, para. No puede ser, le estás dando de alma. Bueno, es que también el otro fue a buscar y encontró, ¿no? Entonces, tal vez esa fue la parte más picante del debate, ¿no? En temas puntuales, creo que Gustavo García estuvo muy bien en transporte, porque efectivamente conoce el tema. Es su tema, ¿no? Igual como Cornejo en obra pública, porque también es su tema, ¿no? O sea, en esos se bandean bien. En una visión de ciudad, Manuel Velarde tiene una visión, la verdad, muy articulada, sobre todo en el tema de espacios públicos, donde García también estuvo bien, muy bien. Bengolea estuvo bien también en temas que son muy propios de la agenda del PPC, ¿no? Tal vez a alguna gente no le guste eso, ¿no? Es un dirigente muy PPC, pero tenía pues estos temas de la democracia cristiana muy, muy claros, ¿no? Y tal vez habría que decir que después de todo no fue tan aburrido como yo esperaba, ¿no? Después de todo. Pero que tú digas, qué bárbaro, qué fuerte, qué... de nuevo, todos decían, yo no soy el ministro del Interior, pero hablaban como ministro del Interior, ¿no? O sea, no, yo no voy a ser el ministro del Interior, pero sí soy el ministro del Interior. Entonces no entienden bien cuál es su función. Lo que pasa es que yo creo que he llegado a la conclusión, escuchándolos ayer, que sí entienden, pero le quieren decir a la gente lo que la gente quiere escuchar. Ese es el problema. Y no le quieren decir, mire, la ley no me faculta a mí para atrapar al choro en su cuadra. Eso no va a pasar. Y los otros 9 que le digan eso son mentirosos porque no va a pasar. La municipalidad no puede hacer eso. Lo único que puede hacer la municipalidad es poner un serenazgo que dé vueltas a la manzana patrullando, nada más. Que es caro y que usted lo va a tener que pagar en sus arbitrios, porque no es barato. Punto. O sea, eso es todo lo que va a haber, pero no va a haber mucho más. O sea, el resto es voy a pedir. Sí, va a pedir, voy a coordinar, voy a articular, voy a sugerir, voy a promover un proyecto de ley, pero no te toca.
Y la otra cosa es que, claro, con la Autoridad Autónoma de Transporte, que fue mencionada anoche ya mucho más que en el debate de la semana pasada, que era una gran, la semana pasada fue un gran ausente, yo creo que todavía no estaban tampoco muy seguros de cuáles eran sus funciones, o sea, de qué competencias les restan de manera autónoma respecto a esa autoridad, que les va a quitar casi todas las competencias a la Municipalidad de Lima. Entonces, hay alguien que decía que Gustavo García sería un excelente presidente de esta nueva autoridad autónoma, además. Pero lo que sí, creo que no tenían claro que esa autoridad le va a restar muchísimo a la Municipalidad de Lima, y para bien probablemente, pero que las decisiones ya no pasan por el alcalde de Lima exclusivamente, sino por una autoridad diferente que tiene asiento, por supuesto, donde tiene representación la Municipalidad de Lima, y bueno, que tenga las cosas claras, pero no tiene el liderazgo de la institución y mucho menos la decisión final. En fin, aburrión, y ahí va. La sorpresa, por supuesto, el fin de semana estaba en las encuestas, las del sábado y las del domingo. Yo pensé que Jorge Muñoz no tenía ninguna posibilidad de ganar. Y está segundo según Datum ayer y tercero según Ipsos el sábado. Y como ustedes saben, en una contienda electoral lo que importa es la tendencia. La tendencia es, ¿va subiendo o va bajando? Y esta semana me imagino que se van a realizar muchas encuestas, pero No la se ley, puede- no la se ley pueden prohíbe publicar. que desde las 00 horas... Así es, Se- ya no se podemos hablar del tema, o sea, no podemos referirnos a las del sábado, ¿no? Sí, pero ya de las nuevas no. No, de las nuevas no. Yo no sé nada, no me han dicho, no les puedo contar. No, Pero no. van a empezar a decir los menús, ¿no? Claro, pues, no sé, pues, piensen en algo colorado. Rocoto relleno, ¿no? Van a empezar La los gente famosos muy- menús. La gente es muy ingeniosa, algo se les va a ocurrir. Pero hay también otros hechos, ¿no? O sea, el día 4, el jueves, aparte del tema político nacional, tenemos la lectura de sentencia a Daniel Urresti. ¿Ya? Si lo absuelven, probablemente sea un espaldarazo a su candidatura, pero si lo condenan, su candidatura está liquidada. Y hoy por hoy, con toda la información que ha tenido el colegiado, yo no creo que pase desapercibido que por lo menos estuvo en el lugar de los hechos y por lo menos integró la patrulla que salió a asesinar a Hugo Bustíos. Yo no digo que haya jalado el gatillo, pero estuvo presente ahí, ahí ese cuerpo fue dinamitado, se tomaron una serie de acciones, ¿no? Entonces, probablemente haya más información posible. Y De la, también de la tenemos- encuesta que podemos conversar hoy día, sí es esa. Ah, sí, de esta sí. En la aprobación del presidente de la República, según Datum, publicado en Perú 21, sube a 61%. Eso es enorme, ¿eh? Enorme para un presidente, enorme. Mucho más de lo posible. Y en el caso de Keiko Fujimori, sigue bajando, ahora está en 11% de aceptación. Es decir, lo que el presidente sube, Keiko Fujimori lo baja, más o menos hay ahí un vaso comunicantes. Cada vez que sube un punto, Keiko Fujimori baja otro. Es complicado, pero ahí vamos. Ahora, ¿qué más hay que decir sobre lo que ha pasado esta semana? Bueno, hay que contar un poco lo que ustedes están pidiendo hace días que les explique, que es qué pasó en el Congreso en la madrugada del viernes. En la madrugada del viernes, que ya la noticia recién ha podido ser publicada el sábado y poco difundida, ¿no es cierto?, en esta clase de espacios, bien jugado por el fujimorismo, para que no tenga enorme difusión que merece tener. El día viernes se aprobó en el Congreso de la República, en la Comisión Permanente, acusar, entre otros funcionarios públicos, al señor Inostroza. El señor César Inostroza Pariachi, como ustedes recuerdan, es un juez que está en serias dificultades por haber cometido una serie de hechos que están siendo imputados como delito. Nosotros tuvimos al congresista acá, Horacio Pacori, que explicó su informe. El informe donde no podía nombrar al innombrable, ¿no? Becerril, porque a él le habían encargado hacer el informe sobre los magistrados del Consejo Nacional de Magistratura sobre los consejeros del Consejo Nacional de Magistratura y sobre el magistrado Inostroza. Y muy bien, él encontraba pues responsabilidad penal en todos y responsabilidad constitucional. ¿Qué ha hecho el Congreso? Pero ¿qué ha hecho
el grupo político Fuerza Popular, porque eso hay que decirlo con nombre y apellido. Y los nombres de los congresistas los tenemos dentro de la comisión permanente. Establecer que el señor Inostroza, sí, efectivamente ha cometido, y hay indicios, porque ellos no juzgan, hay indicios de que ha cometido algunos delitos, pero son todos delitos con penas menores. Y han establecido que no hay asociación ilícita para delinquir. Es decir, que el señor no pertenece a una banda, que los cuellos blancos del puerto existirán para los otros, pero no existen para el señor Inostroza. Lo cual es bastante discutible, ¿no es cierto? Por decirlo menos. Muchos de ustedes han dicho ya, bueno, pero eso es lo que dice la Comisión Permanente del Congreso, entonces, ¿no se puede cambiar? Vamos a hablar de eso después de la pausa, porque ya me indicaron que hay pausa, así que van a tener que esperar para que les cuente un poco la historia. Una historia muy antigua, donde está Alan García metido. Esto es una cosa histórica completamente, pero los voy a contar después de la pausa. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 18 minutos, usted está a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación en Lima, Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, emisoras dominicas del Perú, en Huánuco nos escuchan por Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancas, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, Satipo, Radio Milenio y AM Tagua en todo el Perú. Estamos ya en comunicación, Rosa María, con nuestra colega Marilyn Zamora de Radio Quillabamba, porque sabes que estos últimos días en Quillabamba ha habido problemas, han estado en un paro ya alrededor de 13 días. Efectivamente, vamos con Quillabamba porque hay un paro al cual nadie le da mucha bola en Lima. No se escucha nada. Nada, estamos en otra cosa, pero en Quillabamba el asunto es serio. Nosotros tenemos, como ustedes saben, una alianza con Radio Quillabamba, así que desde allá nos informan de lo que está pasando. Adelante, Marilyn. Muy buenos días, Rosa María, y a toda la audiencia de este espacio de información. Bueno, efectivamente, 13º día de medida de fuerza se viene acatando aquí en toda la provincia de la Convención, aunque el día de ayer se dio una tregua para que la población se pueda abastecer. Hoy se retoma nuevamente la medida, cerrando las vías principales, tanto de salida al Cusco como también de salida al interior de la provincia. Bueno, lo que tenemos es que este viernes llegó el viceministro de Gobernanza Territorial, Raúl Molina Martínez, quien bajo un acuerdo también con los dirigentes de las diferentes bases sindicales se logró quedar para que el día de mañana martes llegue una comisión de alto nivel del gobierno central que estaría encabezada por ministros tanto de la cartera de Educación y Agricultura principalmente. Bueno, se vocea que también estaría el ministro de Transportes y Comunicaciones, así como también diversos funcionarios del Ministerio de Agricultura y Educación para atender las diversas demandas, que son 10 puntos esenciales de pedidos dentro de la plataforma de lucha. Bueno, es lo que se ha quedado. Mañana, solo por mañana, la población va a dar la tregua para que se pueda desarrollar esta importante reunión con las autoridades del gobierno central, esperando que se resuelvan algunas. Y en el transcurso de las semanas también se ha dicho que se estaría viendo la posibilidad de que lleguen otras carteras ministeriales para atender estas necesidades. Entonces, por el momento la ciudad amaneció tranquila, todavía hay movimiento de los vehículos, hay transporte a nivel interno aquí en la ciudad de Quillabamba, ¿no? Ese es lo que podemos informar, Rosa María, y brevemente también señalar de que se ha celebrado el día de ayer el centenario de la misión San José de Coribeni. También un saludo a todos los misioneros y misioneras que han pasado por esta importante casa y que sigue vigente todavía atendiendo a las comunidades, a las poblaciones indígenas, en este caso de la etnia Maxiguenga, que se encuentran asentadas en estos lugares de la jurisdicción de Coribeni. Bien. Muy bien, muchísimas gracias por esta información. Seguiremos informando un poquito cada día, aunque sea unos minutitos así brevísimos, porque efectivamente es como si nada pasara, y sí está pasando, obviamente. Gracias, Marilyn, por tu informe desde Radio Quillabamba, muy amable. Muchas gracias. Y nosotros vamos a una explicación prometida antes de la pausa. Ya tenemos a nuestro invitado acá, está Carlos Rivera, pero antes, vamos a hablar un poco de criminalidad organizada. Y bueno,
no es poca cosa lo que hay que explicar, porque la historia es muy antigua. Vamos a ver si ustedes me siguen rapidito. Miren, les voy a contar un cuento un poco largo. En 1991, y a la audiencia más joven se quedó dormida, pero en fin, el Congreso de la República, por primera vez en la historia del Congreso de la República, acusó a un presidente del Perú por graves delitos, enriquecimiento ilícito, en fin, de todo, desde varios delitos, desde peculado hasta, en fin, no se pueden imaginar. Y ese presidente era Alan García Pérez. El famoso libro de Pedro Cateriano, El caso García, narra toda esa historia. ¿Ok? Se le investiga y se le encuentra culpable y se le acusa. Y en esa época el procedimiento era doble, iba de la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores y finalmente se acusaba ante el Poder Judicial. ¿Qué hizo el fiscal supremo que tomó el caso? ¿Desestimó todos los delitos? Claro, pues, porque era requete, ¿cómo les explico? Requete filoaprista, ¿ya? Entonces desestimó los delitos. Dijo, este no, este sí. Le dejó, creo que enriquecimiento ilícito que no tenía tanta probanza, aunque sí había un desbalance patrimonial de esa época de $300,000, aunque deben haber sido mucho más, se supone, pero ya lo habían detectado. Y simple y llanamente archiva todos los demás casos por los otros delitos. Alan García huye del país, o pide asilo, como ustedes quieran verlo, el 5 de abril de 1992, después del golpe, él se esconde y luego pide asilo a Colombia y se va. Y el proceso contra García queda trunco, porque se le acusa, como les reitero, en el 91, el procedimiento arranca en el 92, y en ese mismo verano la Fiscalía le archiva. Los nombres de los fiscales son famosos, todos los que quieran las referencias históricas están en el libro de Pedro Cateriano. Entonces, cuando se redacta la Constitución del 93, se coloca este artículo que es rarísimo para todos ustedes, que está en la parte final del artículo, a ver si me permiten un segundo para encontrarlo exacto, del artículo 100. ¿Qué sucede? El procedimiento de acusación constitucional, ¿no es cierto?, se sigue contra altos funcionarios del Estado. Esto incluye a los magistrados de la Corte Suprema, al fiscal de la Nación, a los congresistas, al presidente de la República, a los ministros que hayan cometido determinados hechos durante su mandato y hasta 5 años después de haber dejado el mandato tienen este derecho a ser, ¿no es cierto?, investigados y acusados por la Comisión Permanente ante el Pleno del Congreso. Pero fíjense, al final del artículo 100, ¿no es cierto?, que dice lo siguiente, los voy a leer todo: corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, suspender o no al funcionario acusado o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad. Se refiere a las penales. El acusado tiene derecho en este trámite a la defensa por sí mismo, con la asistencia de abogado, ante la Comisión Permanente y ante el Pleno del Congreso. En caso de resolución acusatoria de contenido penal, este es el caso, el fiscal de la Nación formula denuncia ante la Corte Suprema en el plazo de 5 días. El vocal supremo penal abre la instrucción correspondiente. La sentencia absolutoria de la Corte Suprema devuelve al acusado sus derechos políticos. Y acá viene lo raro. Los términos de la denuncia fiscal y el auto apertorio de instrucción no pueden exceder ni reducir los términos de la acusación del Congreso. ¡Qué rarísimo! Porque, miren, el Congreso levanta la inmunidad, si ustedes quieren, levanta este beneficio para que... ¿Qué es lo que tiene que evaluar el Congreso? Que no hay persecución política. Es lo único que tiene que evaluar. Con indicios, simple y llanamente, el Poder Judicial tramita, como corresponde, ¿no es cierto?, la acusación y el juicio oral y lo que siga adelante. Muy bien, porque los juzgadores son los jueces, no los congresistas. Pero esta cola en la cual el fiscal no puede mover un pelito, ¿no es cierto?, de lo señalado por el Congreso, es muy raro, porque el fiscal podría encontrar nuevos hechos, podría añadir nuevas circunstancias, podrían los colaboradores eficaces decir algo nuevo que no se dijo durante la investigación del Parlamento. ¿Por qué está esta cola? Por Alan García. Pero esta cola se pensó a la inversa, no para blindar, sino para que el fiscal no blinde. Es decir, ¿qué hizo el fiscal en el caso de Alan García? Dijo, no, de los 3 o 4 delitos que me han pasado, este no, este tampoco, solo este. ¿No es cierto? Para que haya algo por la presión. Y con la idea de que lo iban a absolver de todas maneras, tenía todo arreglado en la Corte Suprema. Esos fiscales, y por si acaso la Corte Suprema, fueron descabezados cuando Fujimori dio el golpe. Y colocaron este artículo en la Constitución. Artículo que ha sido muy cuestionado, muy debatido y muy cuestionado, pero está. Entonces, lo que ha hecho
la mayoría fujimorista el día viernes de madrugada es aferrarse a esta colita del artículo 100 para decir, tate, acá le quitamos crimen organizado y le damos solamente, a ver, negociación incompatible, que tiene como pena máxima 4 años, o sea, prisión suspendida, ya, tráfico de influencias, pues, que tiene mínima 4, máxima 8, y te pueden dar 4 e irte con suspendida, ¿ok? Porque si permitían que vaya por crimen organizado, son 35 años, hasta 35 años por pertenecer a una banda. Yo había olvidado la ley 30077, ¿ok? Hasta 35 años. Saltas completamente en el número de años. Entonces lo han sacado de crimen organizado para que el fiscal no pueda acusarlo por crimen organizado. Es decir, lo que se decide en el Congreso queda amarrado. ¿Ok? Esto es como San Pedro. Lo que amarra en la tierra queda amarrado en el cielo. Igualito. ¿Ok? Entonces, este es el problema central. Esto se pensó para que un fiscal corrupto no desestime delitos. No se pensó para que una mayoría corrupta desestime delitos. Y disculpen usar esa palabra, porque a mí no me van a decir que el señor Inostroza pues actuó solo. Se hablaba todo el tiempo con Walter Ríos. Todas sus llamadas telefónicas y con todos los demás. Y se intercambiaban favores, iban al Mundial de Fútbol, se revisaban las sentencias, querían lograr la hegemonía de la Corte, ¿no es cierto?, del Callao, que no podían perder. Entonces, ¿cómo que no había una organización? Acusaron al señor Pacori de no haber presentado un organigrama, lo cual es absolutamente ridículo. Eso le corresponde hacer a la Policía Nacional y al fiscal que dirige la investigación. Con ellos se trabaja. Pero no sé, al señor Pacori, que es congresista de la República, no le corresponde actuar pruebas, señalar testigos. Hace una investigación preliminar y con los indicios se establece que no hay persecución política. No habiendo persecución política, se establece el mayor número posible de tipos penales para que la Fiscalía justamente tenga la posibilidad de acusar y el juez desestimar. Pero en este momento, el juez, al fiscal, como le han restringido el número de tipos penales, el juez no los puede ampliar. El juez solamente se puede pronunciar sobre la acusación del fiscal. El juez no acusa. Acusa el fiscal y al fiscal lo han atado de manos. Ese es el meollo del asunto. ¿Ok? Esa es la utilización del artículo 100. Y Úrsula Letona sabe perfectamente lo que está haciendo. No es ninguna ignorante, ha estudiado Derecho, sabe perfectamente que está usando la cola del artículo 100, que se colocó ahí por Alberto Fujimori padre, ¿no es cierto?, por el papá de Keiko Fujimori, a raíz del caso García. García es el culpable de este articulito, que ahora está siendo usado en sentido inverso para que, amarrando en el Congreso, no puedas acusar a las personas por los delitos que los tienes que acusar. Así de grave. No digo que, ojo, por favor, no digo que a César Inostroza le correspondan 35 años. Digo que por los delitos que ha cometido, la pena máxima es 35 años. Entonces ha dicho, ni hablar, a mí me sacan los 35 años, el resto lo manejo. Así de claro. Entonces que no venga Keiko Fujimori a quejarse el sábado de que los titulares de la República son falsos. ¿Cómo va a ser falso? O sea, a Inostroza le han hecho el favor de su vida. Y no le han hecho ese favor, pues, gratis. O sea, tú no comprometes el voto de 18, me parece, congresistas, 6 de los cuales, además, ya habían votado de otra forma, que han cambiado su voto. Es un escándalo. Eso es lo que ha pasado. Y en la madrugada y fin de semana. Claro, pues para que no salga, para que no se discute, etcétera. Pero este es el tema. El artículo 100, la parte final, es un artículo 1993 en reacción a la conducta del Ministerio Público y de la Corte Suprema en relación al caso Alan García. Y la tendencia en ese entonces a exculparlo, a reducirle el número de delitos imputados por el Congreso y aprobados ya por el Congreso. Para que no vuelva a suceder esto, eso es lo malo cuando uno legisla por reacción, ¿no es cierto? Se colocó esta cola en el artículo 100. Y ahora se está usando para amarrar en el Congreso las cosas para que este sujeto no sea juzgado donde corresponde, de la forma que corresponde. Ha pedido rectificación varias voces, Transparencia, el señor Wagner, nuestro presidente de Transparencia, yo soy parte de esta organización. Han pedido también ser escuchados Peruanos por el Cambio, en fin, una rectificación de la votación.
Yo dudo mucho que haya una rectificación de la votación. O sea, acá el fujimorismo tiene órdenes claras, sus órdenes se cumplen sin dudas ni murmuraciones, acá tienen que proteger a Inostroza a como dé lugar, y lo van a seguir haciendo. O sea, así de claro. Entonces, no veo yo por qué, ¿no? Como dicen, tanto enredo, si está clarísimo que esto es lo que va a pasar, no va a haber ninguna rectificación, y al señor Inostroza se le va a acusar en el pleno por negociación incompatible, que les digo, máxima es 2 años, y tráfico de influencias, de 4 a 8, para que salgan 4. Así de fácil, ¿ok? Y más grave aún, si no hay organización criminal para Inostroza, no hay organización criminal para nadie, pues. Porque los otros que están en el Callao van a decir, oiga, perdón, pero el Congreso está diciendo que no hay organización criminal, ¿eh? Y parte de, según la hipótesis de la fiscalía, este es el líder de la banda, porque es supremo. Y obviamente para Chávarri no hay nada. Nada. Porque no hay ninguna organización criminal y él no pertenece a ninguna organización criminal. Así de fácil. Muy bien, estamos con nuestro visitado Carlos Rivera, que advertía efectivamente en la madrugada del viernes, yo estaba de viaje, iba leyendo, no podía creerlo, todo lo que estaba pasando en el Congreso, el viernes, digamos, no la madrugada, pero ya el viernes todo el mundo despertó y dijo, ¿y esto qué es? Sí. Ya lo he explicado clarito, ¿no, doctor? Sí, totalmente. Y efectivamente, el origen del texto, del párrafo final de ese artículo 100, tiene una razón política que ahora está siendo utilizada como que a la inversa, ¿no es cierto? Exactamente. Se podría decir inclusive que ese artículo es contrario a otro artículo de la Constitución en la que dice que el Ministerio Público es un órgano autónomo y por lo tanto, siendo órgano autónomo, que es el encargado de ejercer la acción penal, nadie lo puede supeditar o someter. Pero acá hay un sometimiento clarísimo, ¿no? Y en el Congreso lo saben y es por eso que deciden retirar o no aprobar la imputación constitucional que se le hace desde la subcomisión por el delito de crimen organizado, ¿no es cierto? Como miembro de una organización criminal, ¿no? Que es lo que regula ahora esta ley que es reciente, de agosto del año 2013, y que establece por lo menos 21 tipos de delitos, en realidad son cerca de 40, los que podrían ser considerados como crimen de la criminalidad organizada. Ya ni siquiera, Rosa María, estamos hablando de una banda que ya se ha establecido que es para un evento circunstancial. Acá la propia ley habla de cuáles son las características de la organización criminal y en realidad en todas esas características es posible encontrar eso que hemos oído o visto en los audios en cuanto a un grupo de personas que de manera permanente van cometiendo una serie de hechos delictivos y que tienen obviamente a la cabeza a César Inostroza Pariachi. Claro, porque por lo menos desde el punto de vista jerárquico era el de mayor jerarquía. Sin duda. Entonces, sí. o sea, si el de mayor jerarquía, si no hay jefe, ¿cómo va a haber banda? Exactamente, ese es el otro tema. No solamente es un asunto que desde mi punto de vista sería parte de una negociación con Inostroza, él no dice quién es la señora acá, no habla de ningún tipo de hecho de carácter ilícito que habría estado perpetrando junto con ella, y por lo tanto le generan o le crean un mecanismo de protección que aparentemente concede una acusación para que sea juzgado en el Poder Judicial, porque en realidad su situación es verdaderamente insostenible, pero las razones por las cuales termina yendo al Poder Judicial son mínimas frente al verdadero hechos ilícitos que él ha perpetrado. Y obviamente él sigue sosteniendo, como lo escuchamos el día jueves en el Congreso, que aquí no pasó nada, que simplemente son errores, pidió disculpas, pero que no ha cometido ningún hecho delictivo. Él insiste en que no cometió ningún delito. Ninguno, nunca ha aceptado ese tema, ¿no? Y obviamente la otra conclusión importante es que no solamente le están ofreciendo un regalo a Inostroza, sino que además, si ya Inostroza no es miembro de una organización criminal, por lo tanto nadie lo es. Claro. Menos Chávarri, ¿no es cierto? Menos Chávarri. Por lo tanto, eso ya no importa en estas circunstancias la colisión que se va a generar con la investigación que tiene la fiscal de crimen organizado del Callao. Está reclamando decir, oye, mira, mis investigaciones dicen que este señor es claro, integrante de esta organización. Pero por más opinión de la fiscal, ella no lo va a poder involucrar en las investigaciones. Claro. Además tiene un procedimiento de juzgamiento distinto, lo juzga la Corte Suprema, etcétera. Sí, van a haber 2 procesos, pero acá en realidad vamos a terminar teniendo 2 procesos de investigación seguramente desconectados unos de otros. Y por lo tanto se le pierde el sentido, la naturaleza y la gravedad de los hechos que se estaban investigando, ¿no? Así de grave. Bueno, vamos a una pausa porque con Carlos Rivera tenemos bastantes, ustedes se imaginarán,
temas que tratar. Ahora que la política se ha judicializado en el Perú, hay mucho que tratar. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 40 minutos. Usted está en A Pensar Más con Rosa María Palacios. Rosa María. Bueno, tenemos una agenda de varios temas, no se muevan porque está el caso de Alberto Fujimori, pero también queremos hablar del caso Chávarri. Un grupo de abogados, a título personal, entre ellos Carlos Rivera, Cruz Silva, han presentado al Colegio de Abogados de Lima la solicitud de que se revise, ¿no es cierto?, la situación... la Comisión de Ética. Exactamente, ética del señor fiscal de la Nación. Como ustedes saben, para ser fiscal uno tiene que ser abogado. Sí. Y si uno no es abogado, no puede ser fiscal. No puede ejercer el cargo. Exactamente. Entonces, dado que el Congreso no está haciendo nada y dado que no se puede hacer mucho entre la propia Fiscalía por investigarse a sí mismo, No hay CNM. no hay CNM, así es, se ha encontrado este camino, que yo lo comenté hace varios meses, nadie me hizo mucho caso, pero es un camino. Es decir, bueno, la primera pregunta que les van a hacer es, supongamos que el Colegio de Abogados encuentra efectivamente una falta de ética. ¿Puede inscribirse al Colegio de Abogados de Huánuco, Junín, Pasco? O sea, Sí. hay colegios de abogados por cada... Como 37 colegios de No, abogados. sí, tendrían que ir uno por los 37. Sí, exactamente. Mira, en realidad no es un mecanismo de carácter constitucional, pero sí es importante en términos del ejercicio ético de la profesión. Y creo que en el caso de Chávarri, los problemas que hemos podido percibir no solamente son éticos, también son éticos, pero entendíamos de que lo correcto hubiese sido que se le abra un proceso disciplinario en el CNM. No existe CNM, por lo tanto debe estar muy happy Chávarri. Y en el Congreso de la República, ya con la votación sobre Inostroza, me parece que ya no queda ninguna duda que con Chávarri no va a pasar nada. Claro. Por lo tanto, preveyendo ese escenario es que se toma la decisión de presentar ante la Comisión de Ética del Colegio de Abogados de Lima una denuncia que debe ser tramitada y que probablemente pudiera tener una sanción de suspensión o inhabilitación, ¿no? Ahora, se ha presentado el documento al Colegio de Abogados y hasta ese momento el Colegio de Abogados todavía no ha emitido una respuesta muy clara, ¿no? Ojalá que en esta semana se inicie el trámite. Se supone que es un trámite mucho más expeditivo, además. Sí, es un trámite mucho más expeditivo. Se supone, era expeditivo. La Comisión de Ética en ese tipo de procedimientos suele convocar al quejado y sobre la base de eso tomar una decisión. No hay más cosas que tenga que hacer, ¿no? Así es. Ahora, ¿ustedes esperan que lo suspendan, de verdad? Mira, en realidad el Colegio de Abogados en algunos casos vinculados a esto, como por ejemplo los miembros del Consejo de la Magistratura, específicamente Águila, como él se llama, ha tomado esa decisión. ¿Ya lo suspendió? Ahora, es cierto que tomó esa decisión cuando ya el Congreso los había destituido, o sea, un Claro. poquito que Claro. no fueron los que tomaron la iniciativa. Pero ese es el antecedente más cercano, de personas vinculadas al mismo problema. El Colegio de Abogados tomó esa decisión y por lo tanto no se está pidiendo nada ni extraordinario ni inédito que en el Colegio de Abogados de Lima no haya ocurrido. Ahora, pueden haber represalias, ¿no? Ya hemos visto ya cómo están denunciando a fiscales, cómo Sí, están denunciando sí, a jueces. sí. O sea, las fiscales que están investigando el tema en Callao están con protección policial, pero están en una situación bastante difícil. Los fiscales se han comprado el pleito. Súper precaria, yo diría, porque es obvio que ahora ya hay no solamente diferencias en el manejo de investigación, sino hay una confrontación y de parte de estas fiscalías de crimen organizado hay una confrontación con la cabeza de la fiscalía. Claro. Con una cabeza que, según la propia ley orgánica, tiene atribuciones de remover del cargo a quien le dé la gana y no tienen que rendirle cuentas a nadie. Y podría remover mañana la Sí, fiscal sin Rocío ningún Sánchez. problema. Y creo que la otra consecuencia es que definitivamente la política general del Ministerio Público va a estar seguramente confrontada con el curso de la investigación de las fiscales del Callao y me parece que eso tiene un rumbo de colisión en el corto tiempo, ¿no? En algún momento alguna decisión, ya no referida a Chávarri o a los funcionarios aforados porque los están liberando de responsabilidades, sino sobre algún otro asunto en el que eventualmente haya alguna información de un testigo
amigo, de un colaborador eficaz que apunte hacia Inostroza nuevamente, hacia los miembros del CNM, hacia el Poder Fiscal de la Nación. Yo creo que ese va a ser el momento de confrontación más abierta y yo no espero mucho tiempo que eso ocurra finalmente, ¿no? No, y claro, teniendo un Congreso con mayoría que los está protegiendo, porque lo que hemos visto el viernes es abiertamente un acto de protección, Sí. no va a haber mucho más que decir. O sea, parece, digamos, en esto, prepárense que las fuerzas del bien pierdan, porque no hay Sí, forma. el escenario después del golpe que recibió los que han estado Claro. en el ámbito de la corrupción, yo creo que se ha logrado recomponer, ¿no? Así es. Se han recompuesto casi 3 meses después, hay una recomposición general, ellos ya están tomando las decisiones No, y tienen apoyo político. y constitucionales, y me parece que el margen de la actuación legal va a comprender solamente a los integrantes de menor nivel, Claro. de Ríos para abajo. De ¿no es Ríos cierto? para abajo. De Todos los Ríos que no para tienen- arriba. Todos los que no tienen protección Exactamente, constitucional. de Ríos para arriba, ahí el tema no va a prosperar en absoluto, ¿no? Así es. No, y han habido además una serie de, digamos, psicosociales bien montados, ¿no? Acusar a Víctor Prado Saldarriaga de haber cobrado de vengados que no ha cobrado. Sí. En la lista está César Inostroza y el promotor ha sido César Inostroza. Tenemos las llamadas telefónicas. Sí, ¿no? claro, Pero claro. lo acusan a Prado de hacer lo que hace Inostroza. Ese es un De que va a psicosocial. utilizar el cargo ahora de presidente interino del Poder Judicial para cobrar Unos devengados unos devengados, ¿no? que son una locura en realidad, pues son millones de soles. Para 13 jueces, 18 millones de soles parece una locura, que derivan de una norma dada en la época de Alberto Fujimori, que además que se tuvo que recomponer recién en el 2013. Pero en fin, ahora, hablemos de Alberto Fujimori. Ha pasado un poco desapercibida la audiencia porque se supone que para octubre, es decir, este mes, El 29. así es, este mes, el asunto tiene que estar resuelto en el Perú. O por lo menos con un informe de que se ha dado trámite y se ha dado procedimiento debido a la recomendación o al mandato de la Corte Interamericana. La ¿no? Corte Interamericana le ha dicho al Perú: yo no voy a decidir sobre la prisión de Alberto Fujimori, pero usted decide de acuerdo a estos criterios. Exactamente. Y si se siguen esos criterios, Alberto Fujimori tiene que volver a la cárcel. Sin ninguna duda. En realidad, más allá de la discusión de si es que debía ser un amparo o un pedido a nivel de la jurisdicción penal, nosotros optamos por lo segundo porque considerábamos de que lo que había existido es una vulneración a un mandato judicial legítimo y legal del Poder Judicial. Y por eso se presentó. Y el Poder Judicial en parte nos da la razón porque admite un procedimiento que ciertamente no existe en la norma, Exactamente. pero lo admite en el sentido de que hay una petición de justicia. Y me parece que tanto en el documento que presentamos solicitando la nulidad del indulto de diciembre del año pasado, y en el argumento de que hay razones convencionales para eliminar el indulto, me parece que el principal argumento va en la línea de que los cuestionamientos al procedimiento del indulto, que son absolutamente alucinantes de documentos que aparecen antes de que Fujimori solicite el indulto. No, es evidente que hay una serie de Sí, irregularidades pero ahora manifiestas. te ¿no? doy un dato encontrado de un amicus presentado por un abogado español en el que indica que el 26 de noviembre aparentemente Fujimori habría presentado una primera solicitud. Ajá. No explica más, en realidad, 2 líneas que parecieran ser lo que origina los documentos que están antes de la segunda presentación, pero sobre todo la promulgación de los lineamientos desde el Ministerio de Salud para que el médico tratante del interno pueda intervenir en la Junta Médica. Así es. Ya, pero esa es una primera línea. Y la segunda línea es obviamente, como tú has señalado, la Corte, si se decía, oye, la Corte no tiene estándares, en realidad, a partir de la resolución del 30 de mayo, la Corte tiene, yo diría, súper estándares, absolutamente claros, concretos, de cuándo puede y cuándo no puede otorgar indultos. Y como tú decías, si se le aplica, yo estoy seguro, la mitad de esa resolución, Fujimori tiene que regresar a prisión. No hay forma de compatibilizar Ahora, los ¿para estándares cuándo- que la Corte ha establecido. ¿Para cuándo se va a resolver este control de convencionalidad? Mira, yo creo que a más tardar en 2 semanas debería ya estar saliendo la resolución del juez Hugo Núñez. Él mencionó al final de la audiencia del viernes antepasado que lo iba a hacer en el plazo de ley. El plazo de ley son 15 días y por lo tanto no hay más que... Y con la que resolución del juez, obviamente, Alberto Fujimori podrá apelar, pero con la resolución del juez va inmediatamente a la cárcel. Tratándose de procedimientos vinculados al antiguo código procesal penal, sí, la medida de anulación del indulto retrotrae todo al estado anterior, es estado de cumplimiento de la condena y tendría que volver a prisión. Eso sería a fin de mes.
Eso debería ser entre mitad y fin de mes. Y fin de ¿no? mes. Sí. Y entonces se cumpliría con el plazo establecido por la Corte. Exactamente, la Corte le dice al Estado peruano, oiga, el 29 de octubre usted me informa cuáles son los avances de esta decisión. Ahora, Si esa es la decisión, sería realmente un avance claro, significativo. ahora, ¿qué pasa si no el juez no... Usted sabe cómo es el Perú, ¿no? No pide Sí, nada. podría ser ese el otro escenario. Núñez, no sé, determina que él no considera que los estándares de la Así Corte es, o le da no son la- aplicables, o dice, oye, mira, en realidad debieron irse a otras partes. En fin, podría, imaginémonos, argumentar en escenarios. otro sentido. Tendríamos que presentar nosotros una apelación igual ante la Sala Penal Especial de la Corte Suprema. Claro, porque... Ir a una segunda instancia a discutir. Así es. Y el Estado ahí tendría que informar cuáles han sido las razones, y nosotros también, obviamente, de la decisión del juez Núñez Julca. Claro, dependiendo mucho, porque el juez podría decir varias cosas, ¿no? Una es, si efectivamente la Corte tiene la razón, regresa a la cárcel. Dos, no soy la vía correspondiente, que esa es una bonita y elegante manera de salir, Sí. ¿no? Esta no es la vía correspondiente para usted hacer valer su derecho, váyase a otra vía, no sé cuál vía, pero es otra. No decir nada, es decir, Sí. tomarse más tiempo, y no me miren así con cara sorprendidos, ¿sabes? Yo les juro que tengo una acción de amparo que tiene 5 años, ¿eh? 5 años. Sí, 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 la de los medios. La de los medios, la de acaparamiento. 5 años. Así es. Este año cumple ahorita en octubre, en noviembre cumplimos 5 añitos en el Poder Sí, Judicial. decisión de primera instancia. Sí. Exactamente, con el mismo juez, 5 años. Sí. O sea, nos cambiaron 5 veces de juez más o menos el primer año, pero regresó al juez original. Yo ya hice el informe oral el año pasado en junio. Y le dije al juez, lo único que me acerqué, señor juez, nos dará el informe antes, emitirá sentencia antes de Navidad, ¿no? Por supuesto, me dijo. Capaz de no precisar de qué Navidad. No me dijo cuál Navidad. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 54 minutos. Usted está en A Pensar Más con Rosa María Palacios, escuchando al doctor Carlos Rivera. Y también, Rosa María, quiero expresarte el saludo de Ismael en este Día del Periodista. Ah, Está sí, enviando muchas un saludo, gracias a Ismael y a todos los periodistas que nos siguen en todo el país. Hoy día es el Día del Periodista. Quiero agradecerle a algunas personas, sobre todo en especial al señor Carlos Rodríguez, que nos está escuchando y siempre nos sigue. Yo llevo de viaje y me ha dejado un libro de sus recetas de cocina hechas por él. De verdad, tipeadas todas por él, de lo que él prepara, con unas fotos de sus dulces, porque él aprendió a hacer repostería. Y agradecerle mucho que se acordara de nosotros. Me ha mandado unas tejas que yo he repartido entre todos los que están acá. Ahora, en realidad se las di a Naila. Miren la cara de culpa que tiene, creo que se las comió todas. No. Pero ella las va a repartir honradamente, como corresponde, ¿no? Gracias a todos los que escriben en estos días. Cualquier cosa que sea comida, que la manden para acá, por favor, porque acá se reparte todo. Acá, como hacemos todo se comparte. Muy bien, gracias a Ismael y gracias a todos los que me mandan datos por Twitter también, eso es importante. Me acaban de avisar que la Corte de La Haya no le ha dado la razón a Bolivia, ha concluido lo siguiente: los documentos presentados por Bolivia no presentan para Chile una obligación jurídica de negociar una salida al mar. Estamos, en este momento se está transmitiendo a nivel mundial, ¿no?, la resolución de la Corte de La Haya en relación a la petición de Bolivia para obligar a Chile a negociar una salida al mar, cosa que hasta el momento no parece favorable para los intereses de Bolivia. No sabemos si estas sentencias son largas, en la lectura de los siguientes minutos puede haber alguna salida, pero por el momento obligación jurídica no hay. Así están las cosas. Y bueno, regresamos al Lima, Perú, y a nuestros problemas judiciales, que son tantos y tan variados. Uno de los complicados asuntos que tiene que regularse es que, digamos, vamos a votar por un Consejo Nacional de Justicia, ¿no se llama? ¿Cómo? ¿Junta? ¿Cómo se llama? Junta Nacional de Justicia. La palabra junta no me gusta mucho, pero en fin. Me hace recordar a las juntas militares, pero en fin. sí. Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia se votará en el referéndum. Esperemos que al menos es así. No sabemos de las demás. Todos se sabrá esta semana. Pero implica una nueva ley orgánica. Sí. Y una ley orgánica necesita doble votación. Y una ley orgánica necesita ser aprobada en esta legislatura. Deberían tenerla lista.
Y no hay ningún esfuerzo de la Comisión de Justicia por tener la lista. Ustedes dirán, bueno, pero si no se ha votado, ¿por qué se va a trabajar? Comienzas a preparar el proyecto, porque una vez votada el 8 de octubre y aprobada, el 15, antes de que se vayan, la dejen lista. ¿Para qué? Para tener un consejo de la magistratura nuevo, una junta, en enero. Sí. Porque si no, la vamos a tener... Si no hay ley orgánica, no hay forma de elegir a los integrantes. No, y no solamente eso, sino que la vamos a tener... O sea, el consejo constituido, si no se hace eso, dentro de un año. Dentro de un año. Claro. La legislatura arranca en marzo, abril, ¿no es cierto? Exactamente. Los acuerdos, al ritmo que ha ido el Congreso de la República, salvo que Vizcarra les esté metiendo presión, Claro. sí, sería muy complicado, ¿no? No, y no Sería solamente eso, sino que se tienen que juntar los jefes de los poderes, hacer el concurso, ¿no es cierto? Sí. Hacer los nombramientos y ya. Eso, julio del próximo año. O sea, terminando la legislatura. Con lo cual, nos quedamos un año sin este consejo, que como ustedes comprenderán, es muy importante, pues no solamente nombra jueces, sino también destituye, y tenemos que destituir un montón. Salvo que se vaya a tomar una opción que podría ser una más práctica, de hacer simplemente modificaciones a la ley orgánica del CNM, cambio de nombre, algunas atribuciones, Ya. para no darnos el trabajo de hacer una nueva ley. Claro. O sea, Pero igual tiene que pasar por una pero votación. efectivamente Es ley orgánica. La exigencia constitucional de voto calificado en el Congreso, sí, no hay forma de evitarlo, ¿no? Así es. 9 en punto de la mañana, ¿tienes alguna pregunta ahí? Ninguna. Quiero señalar así rápidamente antes de irnos, porque en un ratito nos vamos a tener que ir, agradeciendo a Carlos Rivera y esperando que todo salga bien, aunque estamos preparados para lo peor, ¿no? Esperamos lo mejor, pero estamos preparados para lo peor. Sí, siempre. Además, en temas tan complejos como los que hemos tratado, y especialmente el de Fujimori, siempre tenemos la convicción de que el Poder Judicial, ojalá, digamos, viva un nuevo momento, ¿no es cierto? Y que atienda, como creo que en general el sistema de justicia penal ha venido atendiendo los mandatos del sistema interamericano. Ojalá. Hay que tomar en cuenta que hace solo unos meses la Sala Penal Nacional aplicó control de convencionalidad en el caso Pativilca. Sí. Y por lo tanto, eso es otra cosa que decíamos, oye, hay un camino ya trazado en este mismo caso, no hay razón por la cual la Corte Suprema se oriente en otro sentido y se desvincule de lo que el propio sistema penal ya ha venido haciendo, ¿no? No, yo creo que la suerte de Alberto Fujimori está echada, pero no solamente porque efectivamente el indulto fue mal dado y de una manera irregular, sino porque su propia hija lo quiere de regreso a la cárcel. Exactamente. Ese es un elemento Entonces, político, yo diría, muy importante. Así es, políticamente no tiene ningún apoyo. Ningún apoyo. Capaz eso libere al juez de presiones políticas. Exactamente, ¿no no va a recibir ninguna presión política sobre la materia, muy por el contrario. Sí. Aún cuando no lo quieran decir abiertamente, pero lo dijeron en un comunicado cuando lo indultaron, no estamos de acuerdo con la forma. Bueno, si no estás de acuerdo con la forma, exactamente. Estamos justamente discutiendo la forma. Es exactamente lo que estamos discutiendo, la forma. Y la forma es la que es inadecuada. Que no quiere decir, ojo, que el día de mañana el señor Alberto Fujimori esté verdaderamente enfermo, ¿no es cierto? Verdaderamente caiga en alguna de las causales establecidas en el Tribunal Supremo que permite los indultos humanitarios y podrá dársele, pero en otras circunstancias, ¿no? No en estas. Y es evidente que Martín Vizcarra no lo va a indultar, eso nos queda a todos bastante claro. Sí, ese es otro dato político creo también muy relevante. Así es. No, además lo dijo públicamente, o sea que no hay discusión sobre eso. Antes de irnos, no me quiero olvidar, además de agradecer a todos los que nos han escrito, llamado, etcétera, en estos días, contar una pequeñísima anécdota para que simplemente quede claro y como estas palabras quedan grabadas, las puedan volver a usar en el tiempo. Yo ayer, como todos los domingos, eso parece una historia así de chiste, ¿no? Cuando venía para mi casa, no, como todos los domingos yo voy a misa, ¿no? A veces voy a misa el sábado, pero en esta ocasión fue el domingo. Y normalmente voy a misa en la mañana, porque en la tarde ya me da pereza, me da sueño. Pero en fin, voy a la mañana. Con la gente que me ve en misa sabe que es verdad. Y los candidatos políticos aprovechan la salida de la iglesia para presentarse pues en la puerta de la iglesia, ¿ya? No entran felizmente. Aun cuando he visto a uno que otro entrar, bueno, por lo menos rezarán un poco, ¿no? Pedirán ayuda a Dios, no lo sé. Pero como mi zona pues tiene mucha densidad y es el límite entre San Isidro y Miraflores, el Óvalo Gutiérrez efectivamente atrae a muchos candidatos. Entonces reparten sus globitos, sus florecitas, su papel, su pancarta, su bolsita, su brochure, lo que tengan su papelito. Están todos repartiendo cositas, besando a la gente, no sé. Hace
2 domingos, o 3 ya, dos, porque el otro no estuvo en Lima, 2 domingos me encontré con el candidato Jack Roerich de Keiko Fujimori para Miraflores. Yo no voto en Miraflores. Yo vivo entre el límite entre Miraflores y San Isidro, voto en San Isidro porque me crié en San Isidro y me terminé casando y viviendo en Miraflores, pero nunca cambié mi DNI para poder votar con mis padres. Larga historia. Pero el asunto es que yo no voto en Miraflores. Entonces salía de misa, cruzaba el frente al establecimiento Wong a hacer mis compritas, que es normal, como hacen todas las amas de casa, y el candidato Jack Roerich estaba por segunda vez ahí. Ya lo había visto hace 2 sábados, y hace 2 domingos, y ya le había dicho que yo no votaba en Miraflores. Entonces, Rosa María, tú te acercas y saludas cordialmente, mucha suerte para todos, ¿no? Porque todos los que estaban ahí, para todos. Y su equipo decidió tomarme una foto sin mi consentimiento y sin advertirme y sin yo ver cámara alguna, porque ni siquiera estoy mirando la cámara, y él colgarle en su Twitter como si yo estuviese apoyándolo, ¿no? Gracias a Rosa María por saludar mi elección. No tengo nada particular a favor de él ni en contra de él. Lo único que les puedo decir es que no lo apoyo, ¿no es cierto? No voto en Miraflores y jamás votaría por el fujimorismo. Si alguien de ustedes me conoce bien, más o menos lo tiene claro, ¿no? Entonces yo creo que él, no sé si quiso hacerlo de broma o quiso colgarse mi prestigio, pero en todo caso le va a causar muchos problemas dentro de su agrupación política, porque yo soy una tremenda caviar y a mí me odian en su agrupación política, así que de repente lo vota, su mujer lo vota a la casa, ¿no? Porque es congresista de la República, es el esposo de Cecilia Chacón, entonces de repente lo votan mañana por andar colgando fotos conmigo. Pero lo que sí puedo decir es que no tengo ningún apoyo hacia el candidato Jack Roerich por si hay alguna confusión. Y lo puse así ayer en el Twitter cuando me avisaron, me alegro de que vayan a la salida de misa, el señor Roerich no es católico, así que no poco puede hacer ahí. Pertenece a otra denominación que más bien tiene sus reuniones los viernes en la noche, pero no a las 6 de la tarde, pero no los domingos. Y claro, no es muy ortodoxo porque estaba ahí, pero en fin, no tengo ninguna relación ni con él, ni con su partido, ni con su movimiento, ni con su agrupación, ni con sus tesis, ni siquiera votó en su jurisdicción. Así que mucha suerte para todos los candidatos y todos los que se tomen fotitos conmigo, por lo menos pídanme permiso, ¿no? Deberían por lo menos decirme. Supuestamente, de acuerdo al Código Civil, está prohibido utilizar la imagen de una persona sin su consentimiento, ¿no? Cosa que yo enseño a todos mis alumnos en comunicaciones, pero supongo que el señor Roerich apelará que yo tengo notoriedad y que estábamos en un espacio público, por lo cual saludarlo constituye. Pero les repito, ya es la segunda vez que lo veo y la segunda vez que lo saludo, pero esta vez ya había un fotógrafo esperando, ¿no? Claro. Ya estaba. Exactamente, fríamente calculado. El domingo pasado no, si me estaban esperando no fui porque fui a misa en Ayacucho el sábado en la tarde, así que estaba en la noche en realidad, saliendo del curso, estaba la iglesia de los jesuitas al lado, entonces dije, aprovechando, y aproveché, ya está. Una iglesia preciosa que, dicho sea de paso, necesita una gran cantidad de ayuda, y eso es algo que uno ve cada vez que viaja, sobre todo en las distintas provincias del Perú, cómo se necesita ayuda para mantener iglesias que son patrimonio cultural de la humanidad. Nos tenemos que ir, gracias a Carlos Rivera por estar con nosotros. Y ¿me permites saludarte, saludar a Abel, saludar a tu programa? Creo que son una expresión muy importante del periodismo independiente que tanto necesita este país. Muchas gracias y gracias a todos los periodistas que nos ayudan en todo el país, dándonos tanta información que siempre necesitamos para nuestro programa y que nos ayudan mucho. Nosotros somos pobres, ¿no? Somos una radio pastoral, ¿no? Y claro, es un día del periodista especial, ¿no? Porque es un día del periodista con ley Mulder. Esperemos que el próximo año no tengamos ley Mulder y podamos celebrar como debe ser. Bien, a todos los que han escrito en el Facebook también, muchísimas gracias. Hay muchos saludos para ti, Rosa María, así que así es. Los hago llegar. Muy bien. Mañana viene Augusto Álvarez. Así mañana celebramos el Día del Periodista. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.